Irlanda, la isla Esmeralda, un lugar de rica historia, de profunda fe y de secretos enterrados. Por décadas, bajo la superficie de lo que fue un hogar aparentemente benévolo, se ocultaba una verdad inimaginable. Una verdad que, al salir a la luz, sacudió los cimientos de una nación y las conciencias del mundo. En el corazón de Tuam, un pequeño pueblo en el oeste de Irlanda, se encontraba el hogar para madres y bebés Bon Secours, dirigido por monjas, un lugar donde mujeres solteras, embarazadas, a menudo estigmatizadas por la sociedad, buscaban refugio. Pero ese refugio escondía un horror. Durante más de 35 años, entre la década de 1920 y los años 60, un patrón escalofriante se repitió. Un niño moría, en promedio, cada 2 semanas. Catherine, una ama de casa local, siempre se había preguntado por los niños que parecían desaparecer de Tuam. Niños que iban a la misma escuela que ella, pero que a menudo estaban flacos, vestidos con harapos y que simplemente dejaban de ir. Décadas más tarde, armada con una curiosidad inquebrantable y un sentido de la justicia, Catherine comenzó a investigar. Interesada en profundizar en el pasado de su familia, Catherine tomó un curso de historia local en 2005. Más tarde su interés se centró en St. Mary's y los niños del hogar que iban a la escuela por separado de ella y sus compañeros de clase. Cuando empecé, no tenía ni idea de lo que iba a encontrar. Nadie estaba ayudando y nadie tenía ningún registro, dijo. Eso solo alimentó su determinación de saber más sobre los niños del hogar. Un gran avance se produjo cuando habló con un cuidador del cementerio, quien las llevó a la urbanización donde una vez estuvo la institución. La gruta en el jardín sobre lo que se cree que es la fosa común. La gente ha dejado recuerdos, mensajes y objetos de recuerdo. Al lado de un parque infantil, había un cuadrado de césped con una gruta, un pequeño santuario centrado en una estatua de María. El cuidador le dijo a Catherine que 2 niños habían estado jugando en esa área a mediados de la década de 1970, después de que se demoliera el lugar, y se habían encontrado con una losa de concreto rota. La levantaron para revelar un agujero. Dentro vieron huesos. El cuidador dijo que se informó a las autoridades y el lugar fue cubierto. La gente veía que los restos eran de la hambruna irlandesa en la década de 1840. Antes del hogar para madres y bebés, la institución era un asilo de la época de la hambruna, donde muchas personas habían muerto. Pero eso no cuadraba para Catherine. Sabía que esas personas habían sido enterradas respetuosamente en un campo a media milla de distancia. Había un monumento que marcaba el lugar. Su persistencia dio frutos. Las pruebas científicas realizadas por el gobierno irlandés confirmaron sus peores temores. Cantidades significativas de restos humanos, de bebés y niños de hasta 3 años, se encontraban en una fosa común bajo el antiguo terreno del convento. Entre esos casi 800 ángeles olvidados hay historias, aunque incompletas, nombres como Annie, de solo 3 meses, que murió de epilepsia, o George, de 1 mes, hijo de una sirvienta, que sucumbió a una infección respiratoria. Enfermedades que, con la atención y medicación adecuadas, podrían haber sido tratadas. Algunos testimonios de sobrevivientes.
Estos supervivientes, ahora adultos, cargan con el peso de ese pasado. Luchan no solo por la verdad de los que no sobrevivieron, sino también por el reconocimiento de su propio sufrimiento y el trauma que arrastran. Para entender cómo pudo ocurrir esta tragedia, debemos mirar el contexto de la Irlanda de la época. Hasta bien entrada la década de 1990, nacer fuera del matrimonio conllevaba un estigma social y religioso inmenso. La Iglesia Católica y el Estado irlandés colaboraron en un sistema que institucionalizó este juicio. El caso de Tuam es un eco perturbador de las infames lavanderías de la Magdalena, donde miles de mujeres fueron tratadas como esclavas. La diferencia es que en Tuam se trataba de niños, a menudo inocentes de cualquier pecado, excepto el de nacer en circunstancias incorrectas para la sociedad de entonces. Los supervivientes sienten que se toparon con un muro de silencio. Las autoridades tardaron en confirmar la existencia de la fosa común, y la pregunta de ¿por qué? Sigue sin una respuesta completa. La decisión final sobre qué hacer con los restos, si exhumarlos para identificación mediante ADN o dejarlos descansar, se ha retrasado. Es una espera larga y dolorosa para quienes aún buscan respuestas y un cierre. La lucha de Catherine Corless y los supervivientes es un recordatorio poderoso de la importancia de la memoria histórica. No se trata solo de los niños de Tuam, sino de garantizar que las atrocidades del pasado nunca más se repitan. Las madres que dieron a luz en esos hogares, como la de Patrick Joseph, a menudo llevaron sus secretos a la tumba, cargando una cruz de vergüenza y dolor. Él busca una disculpa formal, un reconocimiento escrito que pueda leer sobre la tumba de su madre. Las voces de los casi 800 bebés silenciados en Tuam y las de sus madres y hermanos que sufrieron en silencio, claman hoy por ser escuchadas. Su historia es una herida abierta en el corazón de Irlanda, pero también un llamado a la verdad, a la justicia y a la empatía.